justo en el momento en el que les estoy explicando que el día domingo en nuestra celebración de 5º aniversario tuvimos una circunstancia bastante difícil para que todo nuestro equipo tecnológico se conectara con la red del internet allá en la casa misionera, cuando también aquí mismo nos está pasando dificultades técnicas. Y esto es lo que con ya año y medio hemos estado padeciendo al hacer la iglesia virtual. Y sé que no somos los únicos. Muchas de las iglesias con las que nosotros mismos nos conectamos y seguimos y somos ministrados también están pasando por estas circunstancias y estamos buscando la manera de cómo resolverlo. Así que de nuevo, 1000 disculpas por lo del domingo, 1000 disculpas por lo de hoy, y espero que los hermanos que estaban conectados, ya estaban conectados con nosotros, vuelvan de nuevo a conectarse acá en esta transmisión de Perspectiva Bíblica del miércoles 11 de agosto del 2021, en el que estamos estudiando las bienaventuranzas. Estamos en esta serie que ha sido muy interesante estudiarla una a una, y hoy estamos estudiando en el versículo 6 de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo va usted con la memorización de los versículos de las bienaventuranzas? La primera, hablamos acerca de los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 4, la segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La bienaventuranza número 3 en el versículo 5, nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hoy, estudiando bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6. Acompáñenme en oración. Dios Todopoderoso, nuestro amado Dios, bondadoso en extremo, misericordioso sin cansancio, gracias por sostenernos y bendecirnos, y porque aún están tu misericordia manifestada cada día en nuestra vida. Hoy venimos con toda humildad a pedirte, Señor, que nos abras el entendimiento y que podamos encontrar las verdades eternas en esta palabra que es tuya, que viene de tu corazón, que la inspiraste a hombres que la escribieron y que nos la dejaron, para que cada uno de nosotros fuera instruido y que también cada uno de nosotros fuera edificado. Señor, queremos aprender a vivir bajo el carácter del ciudadano del reino. Queremos ser ese ciudadano del reino de Cristo que aplica, que practica, que vive tu palabra y que la anhela y la añora cada día mientras estemos aquí en la tierra. Oramos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si repetimos de nuevo Mateo 5, versículo 6? Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. El versículo está bien fácil, al igual como todas las demás bienaventuranzas. Así que estamos ya en esta serie con la cuarta bienaventuranza de 9 que estaremos estudiando a lo largo de este tiempo. Mire, había pensado yo en que hoy fuera un día propicio para repetir los 8 versículos que hemos estado memorizando en este año como desafíos 2021, pero me quedo nada más recordándoles a ustedes Génesis 6:9. El domingo, Dios mediante, vamos a poder repasar los 8 versículos, porque no quiero que usted se me enfríe con respecto a los versículos que estamos memorizando, pero en agosto estamos repasando y estudiando Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé,
A mí me gusta hacerle esa entonación al final como una conclusión, para que nos recordemos usted y yo que tenemos que caminar con Dios y que no podemos dormirnos en nuestros laureles, como dice el dicho. Bueno, Mateo 5:6 entonces nos habla acerca de algo muy particular, hambre y sed, pero de justicia. Y esto es lo que quisiéramos en esta noche tratar de ir hilvanando un poco acerca de qué es lo que esto representa, qué es lo que significa y qué impacto tiene para usted y para mí como ciudadanos del reino, el anhelar, el tener esa hambre y sed de justicia. Si yo le digo que si usted ha experimentado, le pregunto, si en algún momento usted ha experimentado el tener hambre y sed de justicia, muy probablemente a estas alturas de la vida, si usted es un muchacho, un joven adulto que tenga unos 20 años en adelante y que se haya dado cuenta de las injusticias de la vida, se dará cuenta o habrá ya dicho que se haga justicia. En nuestros países latinoamericanos, pero no solo los países latinoamericanos, pero lo pongo en este contexto, la gente sale a manifestar. En la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto en Cuba, tienen, y probablemente Venezuela, que también están reprimidos ahí en ese país, que no tienen como garantía constitucional el derecho a la manifestación. En las constituciones aplica una palabrita, un calificativo a las manifestaciones que dice pacífica y democrática. Pacífica. Lo que hemos visto nosotros en nuestro entorno latinoamericano no han sido manifestaciones pacíficas. Y es que ya en medio del tumulto de personas, las personas empiezan a vociferar y a reclamar derechos y a exigir el cumplimiento de las obligaciones mayormente del Estado, del país en el que se encuentran, en el que viven, las obligaciones del gobierno de turno, y que en ese sentido se sienten con el derecho de manifestar y dar a conocer su criterio en relación a uno u otro punto de lo que la sociedad está viviendo. En Guatemala, por ejemplo, por cierto que a los pastores Ríos, a su esposa y a su cuñada que estuvieron con nosotros el fin de semana, partieron el día lunes para allá y regresaron hasta hoy de madrugada. Hoy de madrugada a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, estuvieron llegando hasta su casa allá en Huehuetenango, debido a que, dificultades en el paso fronterizo, iban a salir por una frontera, regresaron para irse para otra frontera, y al tiempo de pasar en una de las poblaciones en Guatemala, la manifestación ofrecida, el paro nacional por los exmilitares exigiendo un resarcimiento, y ese resarcimiento ellos lo están pidiendo desde que yo tengo memoria. Así que desde que yo era un jovencito, ahora ya no lo soy, lo sé totalmente. En mi tiempo, en mi vida en Guatemala, observaba cómo los exmilitares y luego los transportistas y aquí estuvieron, por cierto, ofreciendo el día de ayer en la noche. Estábamos escuchando los noticieros acerca del sector transporte, ofreciendo que si el gobierno para hoy no les resolvía o no les cumplía lo que había prometido, para mañana iban a estar manifestando. Yo espero que eso no sea así, porque estoy pensando solo de mi lado, ¿verdad? Pero tenemos una brigada que estará de regreso mañana desde en una de las comunidades del departamento de El Paraíso. Así que estamos esperando que nada de eso, no he escuchado noticias hasta este momento, pero los pueblos las personas, los pobladores hacen manifestaciones exigiendo justicia. Así que cuando nosotros entramos a este versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, nos llama mucho la atención si estas personas que salen a manifestar ejerciendo su derecho de manifestación, su derecho de
emisión del pensamiento, su derecho de darse a conocer y de dar su criterio a conocer. Qué curioso el asunto, a mí me parece curioso que salen a exigir derechos atropellando otros derechos. Se pasan a traer otros derechos. Por ejemplo, hay un derecho que se le llama la libre locomoción. Y cuando estas personas hacen un paro nacional o un paro de transporte, un paro de qué sé yo, los lecheros aquí en Honduras estuvieron, los ganaderos y los lecheros estuvieron aquí en Honduras la semana pasada intentando también boicotear las calles. Entonces le vedan el derecho a otros para exigir sus propios derechos. Eso es muy interesante. ¿Será eso el exigir, el tener hambre y sed de justicia? Dice el diccionario, quiero empezar con la definición del término justicia desde la perspectiva bíblica. Después le voy a leer lo que dice la Real Academia Española. Pero en el diccionario bíblico conciso Holman, que es uno de los instrumentos que tengo yo para hacer mis estudios, nos dice que justicia es el orden que Dios quiere restablecer en la creación, cuando todos recibirán los beneficios de la vida con Él. Y claro, también tiene una idea de ética, una idea ética central del Antiguo Testamento. Bueno, si yo soy honesto con usted, yo tengo que volver a leer y a leer y a leer lo que esto significa. El orden que Dios quiere restablecer en la creación, cuando todos recibirán los beneficios de la vida con Él. Quiere decir que justicia tiene que ver con la idea original de Dios para el hombre en su creación. Tantas cosas que vemos. Piense por un momento o rápidamente una cuestión injusta que usted haya vivido. ¿Se le ocurre algo inmediatamente ahora? Tal vez está viviendo un tema de injusticia ahora. Alguien lo acusó injustamente. Le levantó algún comentario, un falso testimonio, algo, y fue injusto. Y usted quiere que se haga justicia. ¿Qué sería ahí hacer justicia? Bueno, que el otro, el que le dijo que usted hizo tal cosa y no lo hizo, el que dijo que usted dijo tal cosa y no lo dijo, el que le señala una falta a usted que usted no ha cometido, para traer justicia, usted diría que esa persona públicamente diga la verdad, que diga la verdad. Pero en esta vida estamos tan llenos, tan rodeados de personas malas, de personas que tal vez le están viendo a usted sobresalir de una manera y lo tienen que bajar un poquitito, y entonces ya le tiran a usted una acusación que le daña su carácter, su temperamento, su personalidad, su reputación, y usted está diciendo: yo tengo hambre y sed de justicia. La Real Academia Española lo define en varias acepciones, pero yo le voy a mencionar dos. Dice la primera: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Bueno, quiere decir que el ladrón, el que se metió a su casa a robar, y que, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas que dicen que en su casa tienen un arma para defenderse. Si en caso entra una persona a robar a su casa, va a accionar su arma, y si la persona que entró abruptamente a su casa con tal de hacer daño muere, se hizo justicia, porque no se suponía que él debía de entrar a su casa sin el consentimiento suyo. Y como a mí me da un poquito de risa y me da curiosidad también cuando en todos los noticieros, la mayoría de los noticieros, cuando reportan que hubo una balacera, y siempre dicen: sujetos desconocidos disparan contra la humanidad de un individuo que se conducía por la calle infraganti, lo toman por la espalda y le disparan y salen con rumbo desconocido. A mí me da risa eso, le voy a decir por qué. Porque sujetos desconocidos, ¿quién se va a estar presentando? Hola, mucho gusto, me llamo fulano de tal y vengo a asesinarlo. Oye, que quede registrado que fui yo el que me lo eché. Y que antes de, y disparando, señores,
Atentos, por favor, voy a agarrar con rumbo norte hacia la colonia tal, porque mi casa está en tal sector, en tal bloque, es el número de casa. Ahí estoy, ahí vivo yo. Así que ya no mencionen que es rumbo desconocido, por favor, allá me van a ir a buscar. Por cierto que los malhechores andan haciendo sus fechorías y no andan diciendo quiénes son ni a dónde van. Y se van a esconder. Es un logro de la justicia. Que atrapen, hoy apareció por ahí el supuesto ejecutor de la muerte de una abogada hace varias semanas y hoy ya lo tienen preso y que le pagaron 1 millón de lempiras para eso. ¿Qué es lo que usted y yo cuando leemos una noticia así pensamos? Que se haga justicia. Que se haga justicia, que si es la persona responsable del hecho, del delito que cometió, pues que pague las consecuencias de ese delito. Pero que se haga justicia, que si no es, entonces que lo dejen libre. Bueno, mucha tela que cortar en ese sentido, ¿verdad? La segunda excepción que nos dice la Real Academia es que la justicia es derecho, razón o equidad. Equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. Cárcel si cometió un delito. Pago de intereses si usted no dejó una deuda sin honrar, se le acumuló los intereses. Lo justo es que usted pague el capital más los intereses que prestó. Eso es hacer justicia. Así que vemos allí entonces que para hablar de esta bienaventuranza, los supremamente bendecidos, o como hemos dicho anteriormente también, los 3 veces dichosos, las personas que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que quieren, ahora me voy a agregar yo, que queremos ver restablecido el orden de Dios para sus criaturas. Dice Isaías, antes de eso, antes de llevarlo a Isaías, quiero leerle lo siguiente. Los que tienen hambre, esto describe un hambre profunda que no puede ser satisfecha con un pequeño bocadillo. Yo le compartía a unos amigos de que yo tengo estómago de oficinista, porque por 13, por 15, por 20 años, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, estuve bajo el régimen de un horario de 8 a 5 de la tarde, llegaba desayunado o me llegaba antes y desayunaba en la oficina, un snack por ahí a media mañana, pero a la 1 en punto yo tenía que estar almorzando. Esa era la hora que nos habían instituido en la oficina. A la 1 de la tarde, para la 1:30 ya habíamos terminado de almorzar, nos quedábamos ahí un poquito en la tertulia después de almuerzo y para las 2 de la tarde, cumpliendo con la hora de almuerzo, ya regresar cada quien a sus labores de oficina. 5 de la tarde, apagar computadoras, cerrar la oficina, e irnos para la casa y hasta el siguiente día. Cuando yo cambié esa rutina, todo cambió excepto mi horario de comida. A la 1 en punto, ya estaba yo con mis tripitas haciéndome ruido de que ya le debía de alimentar. Entonces, cuando yo cambié de ese horario, mayormente ahora viniendo a hacer oficina en la casa, para la 1 de la tarde escucho que no hay mucha bulla en la cocina, entonces yo puedo aprovechar a seguir trabajando, avanzando un poquito en mis responsabilidades, pero antes un bocadillo, un pequeño snack, hay un churro que me haga las tripas estarse tranquilitas mientras sirven el almuerzo aquí en mi casa. Ya cuando me sirven el almuerzo, de repente ya mi hambre está un poquito saciada, pero obviamente le tengo que dar que alimentarme, almuerzo con mi familia, almorzamos todos juntos, compartimos y yo ya puedo continuar por un rato más. Así que de esta hambre que habla aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no está hablando de ese pequeño snack que nos damos cuando empieza a apretar un poquito el estómago y que lo podemos saciar así temporalmente. Este es un anhelo que perdura y que nunca está satisfecho completamente desde este lado de la eternidad, es decir, desde el lado de lo terrenal.
El hambre y sed de justicia es algo que aunque nosotros seamos instrumentos en la vida de Dios, en la vida del reino, nosotros debiéramos decir al final, falta un poco más todavía para que se haga justicia. ¿Y de qué tipo de justicia estamos hablando? Vamos a hablar al respecto esta noche. Isaías 55:1 nos dice: misericordia gratuita para todos, a todos los sedientos. Ese es el título, le leí primero el título que nos dice la Reina Valera. Misericordia gratuita para todos, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Sabe usted? Bueno, otro día, hoy no se lo voy a contar, pero a mí me bendijeron con un recurso para el ministerio que justamente me enseñaron este versículo y me dijeron, usted puede comprar sin dinero. Y uno dice, ¿y de dónde uno va a ir a comprar sin dinero? En esta vida no existe eso. Bueno, yo sé lo que existe, porque un recurso para mi ministerio fue adquirido con precios sin dinero. ¿Qué le parece eso? Increíble, ¿verdad? Otro día yo le voy a poder compartir esto. Pero ¿por qué estamos relacionando este pasaje acá? Yo, con disculpas de nuestro productor, pero le voy a tener que leer también el versículo 2 de Isaías 55. Isaías 55, versículo 2. Nos dice de la siguiente manera, espero que usted también esté buscándolo ahí en su Biblia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vea cómo es que el Señor nos está hablando, nos está haciendo esas comparaciones justamente para que vayamos entendiendo a qué se refiere con esa búsqueda insaciable de la justicia. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? En primer lugar, es una pasión real, así como el hambre y la sed son reales. Usted no piensa que cuando le empieza a hacer ruido el estómago, usted no dice, esto es psicológico. Yo he oído, por ejemplo, de personas que dicen que no sienten mucho frío, ¿verdad? Y andan destapados en lugares de climas bastante frescos, en 4 o 5 grados, y andan así como que sin nada. Claro, viven en menos 0 grados en otras latitudes del mundo, y por eso venir a estas poblaciones tropicales donde nosotros vivimos y que sean temperaturas de 18 o 17, yo le aseguro aquí a los de Honduras que si llegáramos aquí a una temperatura de 10 grados, estaríamos todos sacando las chamarras que nunca usamos, porque qué frío, mientras que los que vienen de lados como Alaska, Nueva York, donde neva, dirán con 10 grados, está fresco, está sabroso, no hay frío. Y otros que dicen el frío es psicológico. El hambre y la sed de la justicia no es una situación romántica. Vayamos entrando en materia. No es una situación de que usted se compadece, ve a una persona en la esquina de su casa. Después de esta pandemia surgieron muchas familias con rótulos, con grandes carteles, con leyendas de ayúdeme, no tengo trabajo, tengo hambre. Un lempira. Otros que se atreven a decirle 2, por favor, 2 lempiras. Y otros que son más atrevidos que le dicen 5, ¿verdad? Y ahí van aumentando. Yo siempre he pensado, ¿qué puede hacer una persona con un lempira? Claro, si pasan 100 personas y cada uno le da un lempira, bueno, son 100 lempiras que ya alguito harían. Pero, ¿cómo pasa usted por ahí ante esa necesidad? Dice, ay, pobrecitos, ojalá que haya alguien que les bendiga con comida. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Será que podemos hacer algo con respecto a lo que esa persona está padeciendo? Así, pero que ¿acaso es mi culpa? ¿Acaso es mi culpa? Es este gobierno. Hoy leí en la prensa, por ejemplo, que decía
que los hospitales móviles en Danlí abandonados y así, bueno, y uno piensa, esos millones, cuando hay gente que se está muriendo, es que debe de haber justicia, hombre, que haya justicia. Hay una organización aquí en Honduras que se llama justamente, se llama así, Asociación por una Sociedad Más Justa. Así se llama la organización, y conocemos a varias personas que trabajan allí en esta organización y se han encargado de levantar conciencia social para que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo, cómo los poderosos, aprovechándose del poder que tienen, subyugan a los débiles, a los pobres, les quitan lo que no tienen, y entonces uno ya llega al clamor y decir, ¿y hasta cuándo? Alguien se tiene que levantar para hacer justicia. Y ahí es donde entra en función este versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero no me refiero únicamente a ese movimiento, por ejemplo, le mando a que usted lea un poquitito y que se entere, tenga un poquitito de conocimiento cultural. Por ejemplo, el comunismo. Esa es una corriente en donde aparentemente todos para todo y todo para todos. Que nadie tenga más que otros. Esa es, digamos, la conciencia social de la corriente del comunismo, más otro complejo de filosofía que tienen ellos ahí. Pero cuando vemos líderes que surgen bajo ese movimiento, lo que menos se puede uno ver de esos líderes del comunismo es que ellos vivan con lo mismo que viven otros. Carros lujosos, comidas viandas, banquetes todos los días de la vida, mientras que los otros están acostumbrados a vivir con $1, con 20 lempiritas nada más, pero ellos sí, viviendo en grandes mansiones, moviéndose en helicópteros, y uno dice, eso no es justicia, mucho menos es comunismo. Y hay otras corrientes en donde aparentemente con esa bandera de hacer justicia social se levantan y empiezan a hacer ese tipo de cosas. No es lo mismo que nos está planteando aquí la Biblia. Es la pasión natural, así como el hambre y la sed son naturales en una persona sana. Usted no puede dejar de compadecerse de aquel que tiene una necesidad y que usted tiene para compartir. Así, pero es que yo trabajé duro para tener lo que tengo. ¿Cómo lo voy a dejar ir nomás así? Y si él no hace nada. Se levanta en la mañana diciendo, ay, ojalá que venga trabajo para mí. A que llegue a su casa a tocar. Y si no busca, si no va, no camina y no pregunta cómo va a encontrar trabajo. Allí en esa línea no estamos manifestando mucho el deseo intenso de que se haga justicia, compadecernos de aquellos que tienen una gran necesidad, compadecernos. Me ha gustado mucho ese tipo de mensajes en las redes sociales. Tome 30 segundos para orar por aquellos que ahora mismo están padeciendo por insuficiencia respiratoria, sin acceso a un tanque de oxígeno, y de medicamentos para solventar el problema de COVID. Yo leo y digo, y no puedo dejar de detenerme esos 30 segundos que están invitando ahí, decir, sí, Señor, yo no los conozco, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Otros dirán, ¿y yo qué puedo hacer? Y yo que Dios me va a estar escuchando a mí con respecto a una pequeña oración. Ni que yo pudiera hacer tanto con una oración. Pero con el hecho de hacerla, usted ya está participando del hambre y de sed de justicia. Esa pasión puede ser dolorosa. La pasión de tener hambre y sed de justicia puede ser dolorosa, de la misma manera como mi hambre y sed de alimento y de agua puede ser doloroso también. ¿No es cierto que a veces nos empieza a doler el estómago
cuando no tenemos la oportunidad de llevar un pequeño bocado de comida a nuestro estómago y decir, es que no aguanto. Imagínense ir en una gran ruta, y eso oraba yo por los hermanos, por los pastores Ríos, que estaban aquí, que no llegaban a su casa, y yo imaginándome a ellos transitando en la noche, cenarían, desayunarían, almorzarían, y me daba pidiéndole al Señor por la provisión para ellos, porque cuando no puedo, le ha tocado ayunar, ha ayunado usted, esa es una de las disciplinas espirituales. Y le he dicho a usted, yo tengo el cargo de conciencia, yo soñaba con llegar a ser uno de los que ya ayunara 40 días y 40 noches. Y una vez ayuné un día completito. Cené la noche anterior y ya no desayuné, no almorcé, no cené. Completito. Pero el desayuno del siguiente día me lo hice triple. Entonces ahí me entró cargo de conciencia, porque no sabía si yo había cumplido bien un ayuno. Otros se inventan así, ¿verdad? Voy a ayunar celular, voy a ayunar televisión, voy a ayunar trabajo, dicen algunos. Entonces, otro día ampliamos un poquitito más acerca de las disciplinas espirituales, pero cuando uno ha ayunado, uno empieza después de 12, de 24 horas, a sentir ese dolor intenso en la boca del estómago que urge por una porción de alimento. Ha llegado hasta ahí también mi dolor, porque se haga justicia aquí en el mundo, en la tierra, en esta tierra en que vivimos. El hambre y sed de justicia es una pasión con una fuerza motriz, así como el hambre y la sed pueden dominar al hombre. Una persona, un grupo de gentes con mucha hambre puede ser capaz hasta de salir corriendo y arrebatarle la comida a quien tenga enfrente si no ha comido por 2-3 días, por ejemplo. Hay una fuerza motriz, y esta pasión es como una señal de salud, así como el hambre y la sed demuestran salud en el cuerpo de una persona. Entonces, bueno, ya vimos entonces a qué se refiere, con cuánta intensidad yo debiera desear la justicia, que se aplique el orden de Dios y que se le dé a cada quien lo que le corresponde, que se practique el derecho y la equidad, como un miembro, que eso yo lo anhelo con esa pasión, como un miembro de esta sociedad, como un miembro de la familia, por ejemplo, ha tenido hambre y sed de justicia en su propia familia. Papás que, por ejemplo, tienen favoritos, hijos favoritos, y que hay discriminación en cuanto a qué beneficios les dan a uno y a un hijo, y a otro no se lo dan. Eso no es tener hambre y sed de justicia. Se debe de repartir, equidad, se debe de repartir. Si es cuestión de amor, es justo que usted le dé el amor a cada uno de sus hijos, el que le corresponde. ¿Y cuál le corresponde a mi hija mayor que de mi hija menor? Igual, mismo amor. Y de mis recursos, misma cantidad. Y de la comida, misma proporción. Y de mi atención hacia ellos, misma calidad de atención. Eso es lo justo. Yo aplico el hambre y sed de justicia dentro de mi misma casa. A mi esposa la amo y quiero lo mejor para ella. Entonces, mi hambre y sed de justicia va aplicada hacia que ella reciba lo que merece, y ella merece todo. Eso es lo que yo puedo decir. Y de su lado también está pensando de mí, digo yo, ¿verdad? Que yo merezco todo y que va a procurar que yo reciba ese todo que yo merezco. Eso es desear la justicia de una manera insaciable. En segundo lugar, hambre y sed de justicia. Vemos a cristianos tener hambre por muchas cosas, y pareciera ser de que se han desviado de tener hambre y sed, no de la justicia, pero tienen hambre y sed de poder, por ejemplo. Hambre y sed de protagonismo. Hambre y sed de autoridad.
hambre y sed de éxito, hambre y sed de comodidad. Hay personas que trabajan duro, ahorran, porque lo que quieren es llegar a un punto en de decir, y ahí en la Biblia dice, ¿verdad? Uy, yo quiero hacer más, voy a hipotecar esta cuestión para agrandar mis graneros y entonces voy a tener más y voy a acumular más, y cuando ya haya acumulado lo suficiente, me voy a sentar en mi silla y voy a decir, oh, wow, todo lo que he logrado en la vida. Y la respuesta es, necio, voy bien, y tú acumulando y no sabes que hoy ya vienen por ti, vienen por tu alma. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer todo ese tipo de cosas? Hay quienes que tienen una hambre insaciable y una sed inagotable de felicidad. Es que no soy feliz. Yo no soy feliz en este trabajo. Yo no soy feliz con este salario. Yo no soy feliz con esta atribución. Es que yo soy más de lo que me ponen a hacer. Y todas esas situaciones lo que nos dice es hacia dónde se ha ido concentrado nuestra intención. Así que es bueno recordar que Jesús dijo esto en un día y una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ya voy a entrar en los 12 minutos que me restan, porque aunque nos comimos unos minutitos por la cuestión de la conectividad, voy a finalizar el tiempo en punto de las 8. Así que no se me vaya a desconectar, yo voy a terminar a tiempo. La sociedad actual se encuentra a menudo tan distante de las necesidades básicas de hambre y sed que también lo encuentra difícil el sentir hambre y sed de justicia. Su mente está tan distraída, o debiéramos tal vez de decir, nuestra mente está tan distraída en satisfacer necesidades que hemos llamado apremiantes, como más urgentes. Yo lo entiendo perfectamente porque yo lo vivo. Por ejemplo, si yo le dijera a usted que yo tengo presupuesto de 100, voy a decir 100 nada más, no le pongo 100,000, 100 lempiras, 100 dólares, 100 quetzales, no le pongo, solo una cantidad así. Si mi presupuesto familiar fuera de 100 y mis ingresos fueran de 70, yo estoy en un déficit de 30, ¿cierto? Yo tengo entonces que hacer algo para compensar. ¿Y qué es ese algo que debo de compensar? Bueno, o acorto mis gastos o aumento mis ingresos para llegar a completar esos 100. Es complicada la situación de lo económico, porque, bueno, yo leí en el libro que estamos leyendo con los hombres, hago un paréntesis, hombres, tenemos este sábado nuestro desayuno presencial, para que usted no se lo vaya a perder. Vamos a estar en un desayuno ahí en el Hotel Clarion, gran distanciamiento y una buena tertulia. Vamos a estar compartiendo el capítulo del libro Las mentiras que los hombres creen. Cierro el paréntesis. Así que ahí en ese libro yo recordé el anuncio de hacerles para este sábado, porque en el libro aparecía el autor del libro, Robert Wolgemuth, decía que él tenía una empresa familiar. Y entonces tenía un trabajador pero muy decente, muy eficiente, muy trabajador. Y dijo, este hombre necesita un incentivo, lo voy a premiar por su buena labor. Lo llama y le dice, mira, estoy satisfecho con tu trabajo, así que te voy a hacer un aumento de sueldo. Y que aquel empleado viene y le dice, no, momentito, no me tiene que aumentar de sueldo. Yo tengo suficiente, me paga muy bien, así que déselo a alguien más que tiene una mayor necesidad. Entre los hombres, que esa fue una discusión que tuvimos, conversamos al respecto, decíamos, qué difícil es creer, no que el hermano Robert, el escritor de este libro, nos haya inventado una historia. Yo personalmente creo que fue
genuina la historia que estaba compartiendo. Y que este individuo al que estaba diciendo que no necesitaba un aumento de sueldo, estuviera, que fuera irreal, ¿verdad? Este tipo es de Marte. Entonces, porque ¿quién no quiere ganar un poquito más? Como Rockefeller. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más. Si a usted en su trabajo le ofrecen un aumento de sueldo, tal vez usted tenía 4 años de estarlo esperando. Y cuando que el año pasado algunas instituciones tuvieron que despedir personal, otros tuvieron que recortar salarios, otros tuvieron que recortar tiempo para pagar menos. Y usted dice, ay no, pero es que si yo ya estaba en problemas con menos dinero, ahora con no todo lo que necesitaba, no recibiendo todo lo que necesitaba, y ahora que me estén acortando el dinero. Bueno, le digo esto porque tenemos una serie de distracciones acá en esta vida, que cristianos como usted y yo, como cristianos, no estamos viviendo el contexto del reino. No estamos aprendiendo a vivir bajo los valores del reino porque tenemos estas distracciones. El que tiene una televisión, un televisor de 40 pulgadas, quiere el de 50. El que tiene el de 50 quiere el de 60. Y el que tiene el de 60, si tiene para comprar, se va a comprar uno del tamaño de la pared, ¿verdad? Y si viniera uno más grande, usted se lo compra. Porque siempre estamos con mayores distracciones a lo que la Biblia nos dice. Así que cuidado, y usted está encerrado en esas distracciones para no saber que también necesita ser supremamente bendecido en cuanto a tener hambre y sed de justicia, porque si no tiene hambre y sed de justicia, usted no es saciado. Y ya vamos a llegar a ese punto porque me faltan 6 minutos. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, nos dice lo siguiente: ¡ay! No es suficiente para mí saber que mi pecado ha sido perdonado. Tengo una fuente de pecado dentro de mi corazón y aguas amargas fluyen de ella continuamente. Oh, que mi naturaleza no se puede cambiar. Así que yo, el amante del pecado, pudiera ser un amante de aquello que es bueno, que yo, ahora lleno de maldad, pueda ser lleno de santidad. Y aquí ya nos vamos acercando entonces a qué se refiere con eso de la justicia. Anhelar desesperadamente la justicia es adquirir la justicia de Dios en mi corazón. Y mire cómo nos lo puso Jesús. Primero nos dice, en primer lugar, pobres de espíritu. Aquellos que saben que están perdidos, como yo lo supe, de no tener a Cristo. Aquellos que después, en la segunda bienaventuranza, llorando por mi condición de pecado, porque sabía que siendo yo pecador, no merecía que alguien tan santo, tan puro, tan blanco, tan bello como Jesucristo pudiera venir a tomar mi lugar. Luego, manifestar el espíritu de mansedumbre, de amabilidad, para poder recibir la tierra por heredad, y entonces desear, anhelar desesperadamente, flamélicamente desear la justicia, porque yo, por mí mismo, yo no puedo ser justo. Es Cristo quien me hizo justo. ¿Cómo se expresa por sí misma esta hambre y sed de justicia? Entonces, un hombre desea tener una naturaleza de justicia, pero sabe que por sí mismo no puede. Entonces se toma a Cristo, ve a Cristo, rinde su vida a Cristo, y atrás de ello, entonces, a través de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando veo a Cristo y rindo mi vida a Cristo, Él me hace justo, y entonces en mí empieza a desarrollarse una hambre, o un hambre, no sé si así se tendría que decir, y sed de justicia. Un hombre que quiere ser santificado para ser hecho santo.
Y eso yo se lo he enseñado mucho, tanto aquí en Perspectiva Bíblica como en nuestras reuniones de domingo. Allá, muerto en mis delitos y pecados, luego puesto aparte, empezando el proceso de mi santificación. Un hombre desea ver la justicia promovida del mundo. Cuando yo entonces empiezo a tener una vida santa, una vida santificada, empiezo a anhelar también que esa justicia de Dios del cual yo recibí, otros también la puedan recibir. Él tiene hambre y sed de justicia. No solo tiene hambre porque su partido político quede en las próximas elecciones de noviembre. Ay, es que ojalá que ganen los rojos, ojalá que ganen los negros, ojalá que ganen los azules, ojalá que ganen los amarillos. Estoy diciendo diferentes colores para que no piensen que me estoy identificando con ningún partido político. Es que si pierde mi partido me quedé sin trabajo. Hambre y sed de justicia, no por el poder, sino porque se haga justicia en la tierra. ¿No le gustaría ver una Honduras próspera, una Honduras diferente, una Honduras equitativa, una Honduras en las que literalmente las personas no se murieran por falta de oxígeno, que literalmente las personas no se murieran por falta de acceso a trabajo, y no que se aprovecharan del tema de que va a haber mayor prosperidad, mayor salud, mayor economía, vamos a crecer si votan por mí? Pero ya no podemos estar con esos juegos. Miguel Núñez, usted sabe que yo sigo mucho a este hombre, escribe muy lindo. Él nos dice esto: un hombre del reino está comprometido no solamente con la evangelización de la gente para el cielo, sino también con la mejoría de las vidas de las personas aquí en la tierra. Eso es tener hambre y sed de justicia. Luego terminemos en el minuto que me queda diciendo que en la expresión porque ellos serán saciados, Jesús prometió saciar al hambriento, saciarlos con todo lo que pudieran comer. Esto es una manera de saciar extraña, porque satisface, pero seguimos deseando más. Yo quiero que mi vecino sea feliz, sea pleno, por lo tanto, comparto las buenas nuevas de salvación, promuevo la santificación de su vida. Eso es desear que, recuerda lo que he bromeado con esto, ¿verdad? En los certámenes de belleza, cuando la señorita le hacen una pregunta acerca de qué desea para el mundo, y algunas que quieren hacer una respuesta muy elaborada, pero cuando ya no pueden pensar, y generalmente hasta hacen burla de eso, ¿verdad? Que son muy lindas, son muy bellas, son muy altas, son muy esbeltas, pero nos pareciera ser que no son muy inteligentes. Por cierto, pienso que eso es una ofensa muy grande que les hacen, aunque algunas parecen que verdaderamente se dedicaron a la escultura del físico y no a la escultura intelectual. Entonces terminan diciendo: yo deseo la paz del mundo. Pero, ¿qué hago para estar en paz? En primero, si hay paz en mi casa, eso es justicia. O en casa, hombres y mujeres, esposo y esposa se pelean. O el esposo dice: no, ya no quiero nada aquí con esta familia, mejor me voy con otra. Eso es desear. Ser saciado es que yo promuevo con mi hambre y mi sed de justicia que Cristo sacie mi necesidad. Para ser saciados necesitamos tener hambre. Para tener hambre tenemos que llegar al punto de saber lo que necesitamos. Y cuando usted y yo sabemos que necesitamos a Cristo, sabemos que eso es todo lo que pudiéramos llegar a necesitar realmente en la vida. Para ser saciados también debemos tener espacio para ser alimentados. ¿Quién está lleno? Lleno de orgullo, de una más alta estima de lo que debe tener, como dice la Biblia. Está lleno de envidia, está lleno de ese espíritu de acaparamiento, el que nos corta el cabello a Jorgito y a mí. Nos contaban en el principio de la pandemia que llegó ante un funcionario del gobierno a cortarle el cabello y en la sala de su casa se encontró con cantidades exorbitantes de ayuda, de arroz, de frijol, de víveres.
Y él pensando, wow, ahora que yo le estoy cortando el cabello, probablemente me va a bendecir con una muy buena cantidad, y le regaló solo una bolsita. Y aquel se quedó pensando, ¿y qué va a hacer ese tipo con tanta cosa ahí, verdad? Quien está lleno, no le cabe más. Cuando usted comió, recuerdo una vez, y con esto quiero terminar, mi madre me dio de cenar, yo estaba niño, y salí corriendo a jugar a la casa de mi abuela. Mi abuela falleció para el terremoto. Y salgo corriendo a la casa de mi abuela, y cuando llego a la casa de mi abuela, todo el mundo estaba cenando. Por cierto, yo era el consentido de la abuela. Y entonces, ¡ay, Jorgito! Vení para acá, mijo, vení a sentarte a comer. Si uno le rechazaba la comida a la abuela, le caía palo a uno. Entonces yo no le pude decir a la abuela que mamá ya me había dado de cenar, y me siento de nuevo a la mesa. Olía sabroso, pero yo ya estaba lleno, ya no me cabía. Y empiezo a comer, y en la casa de la abuela, lo que uno le sirvieran en la mesa, uno se lo tenía que terminar sin hacer feo. Así que yo sentía que se me iba a explotar el estómago. Salgo después para mi casa. Vivíamos a unas cuadras, y en el camino me iba sosteniendo el estómago porque ya no aguantaba el dolor y terminé, pues, lo que usted puede imaginar que pude haber terminado haciendo, de estar tan lleno. Quien está lleno de su propio orgullo, de sí mismo, de la autosatisfacción, y no ve a los demás, entonces no va a poder ser saciado del hambre y la sed de la justicia. No va a poder ser saciado de justicia, porque ¿qué va a tener hambre si está lleno de todo lo demás? Quien está lleno no puede tener más hambre, y nosotros necesitamos aprender a valorar el carácter del reino como ciudadanos del reino, porque eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a vivir bajo las reglas del juego del reino de Cristo. Lo dejo acá porque ya me pasé 4 minutos, y yo espero que usted continúe. Le dije todo al respecto de esta bienaventuranza. No, hombre, me quedé en un 5% de la información. Así que yo le invito a que usted explore todavía mucho más. Perdón, y no solo de esta bienaventuranza, sino de las anteriores y de las siguientes que vamos a seguir estudiando. La siguiente nos toca el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya le quiero compartir eso, fíjese. Tengo mucha intención e interés de compartirle al respecto de esto. Mientras tanto, yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hombres, sábado, 8 de la mañana, Hotel Clarion, para nuestro desayuno presencial y lectura y discusión de nuestro libro Mentiras que los hombres creen. El domingo a las 10:30 de la mañana regresamos a la virtualidad. El domingo pasado fue presencial por la celebración del aniversario. Este próximo domingo, iglesia en casa, quédese ahí en su casita, ahí nos vemos. Que el Señor le bendiga grandemente. Buenas noches.